Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones martes 25 de marzo de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 49 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico. En sesión europea vamos a tener el IFO desde Alemania, variación actual, expectativas y clima de negocio, todo para el mes de marzo a las 9 GMT. 9:30 desde el Reino Unido, hipotecas aprobadas del mes de febrero y el dato estrella de la sesión europea, el índice de precios al consumo, dato final del mes de febrero, también desde el Reino Unido y en el mismo horario, 9:30 GMT. Desde Estados Unidos a las 14, confianza del consumidor, previsión para el mes de marzo y venta de viviendas nuevas, dato final del mes de febrero. Desde la zona euro vamos a tener una conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, a las 16 horas GMT. En sesión americana, cuidado por si el señor Draghi pudiera decir algo interesante. Bueno, vamos a ver el comportamiento del euro dólar a estas horas de la mañana. Vemos cómo cotiza por debajo de su precio de apertura de jornada, que lo tenemos en el 1,3837. La cotización está encerrada entre el punto de partida de jornada y la directriz bajista de largo plazo. Recuerden que es con lo que pelea día tras día la cotización del par después del quiebre que tuvo lugar de esta barrera el día 6 de marzo. Atentos a la misma porque será clave, será primordial para la negociación del euro dólar en este año 2014. Para el intradía se nos forma una zona muerta inoperable entre el precio de apertura 1,3837 y la directriz bajista de largo que nos viene desde el año 2008, desde máximos históricos, y que hoy nos pasa sobre el 1,3822. Franja de 15 puntos donde se encuentra inmersa la cotización en estos momentos y donde no es aconsejable abrir operaciones con respecto al comportamiento del precio. Si ustedes utilizan indicadores técnicos es otra historia, pero con respecto al comportamiento del precio, esta franja de 15 puntos no les va a proporcionar operaciones definidas. Necesitamos que quiebre el 1,3822. Si consigue el quiebre del 1,3822, nos topamos con un soporte de categoría intermedia, 1,3795. Siguiente soporte, eje inclinado bajista de mediano plazo. Hoy nos pasa sobre el 1,3773. Principal soporte de jornada lo seguimos delimitando en el precio de apertura anual. Recuerden, el pasado día 20 de marzo, impecable e implacable, ni un puntito dejó pasar la cotización. Ayer en sesión europea, como vemos, las órdenes compradoras se colocaron un poquito por encima del precio de apertura anual, que posteriormente sería lo que le dio fuerza alcista a la cotización del euro dólar. Principal soporte para el día de hoy 1,3750 y el último intermedio en el 1,3725 a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba debe de salir de la zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio que hemos delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura y la directriz bajista de largo. Si consigue quebrar al alza el precio de apertura 1,3837, atacamos la congestión de mediano largo del 1,3863 como principal resistencia de jornada. Otra intermedia la topamos en el 1,3889. Desde ahí nos vamos directamente a un eje inclinado alcista de mediano que en sesión europea nos pasaría en el 1,3911 y la última resistencia a nivel de corto 1,3934. Recuerden que la semana pasada fue el muro infranqueable para la cotización del euro dólar. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando la zona muerta que se nos ha delimitado entre el precio de apertura y la directriz de largo 1,3822, 1,3837. La clave inmediata está entre estas dos barreras. Continuamos con el dólar yen. No nos dice absolutamente nada. La cotización desde hace días está imantada en los 102,44 y no abandona este nivel de corto desde que llegara al mismo el pasado día 19, miércoles de la semana pasada. Como vemos, lo merodea, lo testea, lo prueba, siempre imantada la cotización en los 102,44.
Cotiza en estos momentos un poquito por debajo del mismo y un poquito por encima del precio de apertura del día, que lo tenemos en los 102.25. Como vemos, actúa ya como primera pieza de soporte, precio de apertura 102.25. De quebrarlo nos topamos con un soporte intermedio, 101.94. El quiebre de este nos lleva directamente al principal del día, con gestión de mediano 101.62. Y el quiebre de este nivel nos topamos con el último soporte intermedio 101.23. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre de los 102.44. De conseguirlo, dos resistencias de categoría intermedia, 102.76 y 103.02. Quebrada esta directamente a los 103.30. Recuerden que es el nivel con el que choca la cotización en los últimos tiempos por la parte de arriba. En estos momentos y de forma inmediata, primera resistencia 102.44, primer soporte inmediato, precio de apertura de jornada 102.25. Recuerden la cotización introducida en un estrecho rango, mientras no nos abandone con decisión los 102.44, no nos va a proporcionar movimientos definidos. Dólar franco suizo instalado de nuevo en la congestión de mediano de los 0,8817. El precio de apertura lo tenemos muy cerquita, en los 0,8810, franja de 7 puntos que va a ser vital. Como observamos en la imagen, a estas horas de negociación está capturada la cotización totalmente por el precio de apertura de jornada. Si se desprende a la baja, nos topamos con un primer soporte intermedio, 0,8789, quebrado este directamente al principal del día. Con gestión de mediano 0,8757. Recuerden, siempre respetado por la cotización del par este muro de mediano plazo que hoy lo tenemos actuando como principal fuerza de soporte 0,8757. Quebrado el mismo, recorrido amplio hasta un nivel intermedio 0,8721. Un poquito menos de 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba debe de salir de esta pequeña franja que se nos ha formado para el día de hoy, pequeña zona muerta inoperable entre la cotización, entre el precio de apertura 0,8809 y la congestión de mediano 0,8817. Franja de 8 puntitos que va a ser clave para la negociación. En caso de que quiebre y confirme los 0,8817, atacamos dos resistencias intermedias ambas. 0,8843 y 0,8863. Quebrada esta directamente a la principal del día con gestión de mediano 0,8891. El quiebre de esta nos lleva directamente ya al precio de apertura anual y a la directriz bajista de mediano. Confluyen ambos en los 0,8927, a unos 115 puntos de la situación actual. La clave inmediata 0,8817. Si consigue quebrar al alza esta doble barrera, precio de apertura y congestión de mediano, la cotización se animaría en el día de hoy. Por el contrario, un rechazo en firme de la doble barrera, entraríamos en presión bajista buscando el primer soporte intermedio en los 0,8789. Seguimos con el libra dólar. No abandona la zona del 1,65. El precio de apertura de jornada lo tenemos prácticamente en los mismos niveles que lo tuvimos en el día de ayer. Se nos desprende ligeramente a la baja, como podemos apreciar del punto de partida de jornada. Un soporte intermedio 1,6474. Siguiente y de la misma categoría, 1,6448. Quebrado este directamente al principal del día. Confluyen directriz alcista de largo desde enero del año 2009 y congestión de mediano en el 1,6408. Doble barrera, principal soporte para el día de hoy y otro intermedio, el último, en el 1,6372, a 115 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre del 1,6512. Siempre respetado por la cotización del par. Lo volverá a respetar en el día de hoy 1,6512. Zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Esta franja entre el precio de apertura 1,6498 y el 1,6512. Franja de 14 puntos donde no es aconsejable introducir operaciones al mercado. Debemos de esperar el quiebre del 1,6512. De conseguirlo atacamos una resistencia intermedia 1,6536. El quiebre de la misma nos lleva a la principal de jornada, precio de apertura anual 1,6568
y el quiebre del punto de partida del 1 de enero nos llevaría al 1,6599. Última resistencia para el día de hoy a 110 puntos de la situación actual. Cuidado con ese dato de IPC del mes de febrero que vamos a conocer desde el Reino Unido. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, 1,6512. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1,6474. Seguimos con el Lauz USD, peleando, como vemos en el día de ayer, posicionado por encima de la directriz bajista de mediano. Echamos un vistazo y refrescamos memoria, directriz bajista que nos arranca el 11 de abril del año 2013. Cuidado porque el día de ayer fue el primero que hemos tenido un quiebre de la misma después de ser testeado en varias jornadas. Ayer ya tuvimos un cierre por encima de lo mismo. Lo lógico es que vaya a buscar unos apoyos en las próximas horas para reafirmar y para confirmar ese quiebre. Será primordial no solamente para negociaciones de intradía, sino también para negociaciones de mediano plazo. Precio de apertura 0,9128. Se desliza ligeramente a la baja. Primera pieza de soporte en estos momentos 0,9105. Siguiente soporte y principal del día, nivel de corto 0,9081. Atentos a este nivel. Dos intermedios los topamos en los 0,9054 y 0,9023. El último nivel de corto 0,8993 a 130 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada 0,9128. Siguiente resistencia y principal del día, nivel de corto 0,9171. Otra de categoría intermedia 0,9220. Y quebrada esta resistencia intermedia, nos topamos con un nivel de corto como última barrera a batir al alza 0,9260 a 140 puntos de la situación actual. En estos momentos, y de forma inmediata, por la parte de arriba, precio de apertura 0,9127 y medio, 0,9128 como primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, 0,9105 directriz bajista de mediano, que es con lo que pelea la cotización en las últimas jornadas como primera pieza de soporte para el intradía 0,9105. Seguimos con el euro-yen. Su condición de rango, como podemos apreciar desde mediados del mes de marzo, no hay quien saque a la cotización de este rango más acorde para utilizar estrategias contratendenciales que no quiebres a favor del movimiento. Precio de apertura de jornada 141,47. 141,47 y medio, 141,48 tenemos el punto de partida. No nos dice absolutamente nada, simplemente que está atrapada la cotización, está imantada por el punto de partida de jornada, bajo ligera presión bajista, mínima presión en estos momentos desde su punto de partida de jornada. Primer soporte intermedio 141,13. Quebrado este, nos topamos con el siguiente, también de la misma categoría, 140,76, y el quiebre del mismo nos abriría la puerta para ir directamente a la directriz alcista de mediano, última barrera de soporte y principal de jornada 140,07, prácticamente la barrera psicológica de los 140, a unos 135 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba debe de remontar y debe de encontrar apoyos en el precio de apertura de jornada 141,47. Si lo consigue, atacamos tres resistencias de categoría intermedia, 141,79, 142,17 y 142,53. Quebrada esta directamente a la directriz alcista de largo. Recuerden que es con lo que sigue peleando la cotización de este cruce y hoy nos pasa en los 142,93. En estos momentos y de forma inmediata, la clave la tiene el precio de apertura 141,47. Apoyos firmes en apertura europea animarían a la cotización al alza. Por el contrario, un rechazo en firme nos llevaría a la cotización a probar el primer soporte intermedio 141,43. Terminamos el análisis del martes 25 de marzo de 2014. Como siempre, la intención de Forex Índices es que esta lectura de mercado y esta colocación de niveles de intradía les sean de utilidad. Muchas gracias. Dudas o comentarios nos lo hacen llegar a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.